Caminar, recorrer la ciudad, respirar historia en cada una de sus calles y casas del casco antiguo. Caminar y andar en el mismo camino que los antiguos habitantes de Arica, de aquellos que ya se fueron. Escuchar sus voces, los ecos adormecidos entre las paredes, tantas y tantas historias, tantas y tantas leyendas. Dicen que los mercados encierran historias, que sus paredes nos gritan en silencio. Cuentan que hace muchos años el cuidador del mercado, un señor de apellido Benítez, en las noches escuchaba voces y veía pasar un perro blanco. Don Ricardo Castro, estudioso de este tema, relata: el sereno, que trabajó aquí hace como 30 años atrás, él decía que en todas las noches, cuando él salía a recorrer el mercado, él veía un perro blanco. O sea, se le aparecía y bueno, desaparecía. En esa oportunidad ocurrió lo de siempre. Nadie creyó. Sin embargo, años después, en la década de los 70, se hicieron ciertas excavaciones y descubrieron que lo que había escuchado el señor Benítez no era producto de su imaginación o de la soledad, pues en ese lugar se encontraron armas y osamentas que fueron atribuidas a restos de guerra del Pacífico. Fuentes históricas nos cuentan que para el año 1874 aproximadamente, ya cuando se escuchaban ciertas noticias de posible guerra, o sea, entre Chile y Perú, el gobierno peruano determinó construir este edificio que ustedes actualmente conocen. Fue construido con los restos del mismo edificio que quedaron del terremoto. Se construyó un edificio para el regimiento Junín. El habitante de Arica armó un cuento que mezcló leyenda con la historia y la tradición. Sin embargo, no todo estaba dicho, ya que en 1991, durante un desarrollo de una excavación, quienes participaban de ella se asombraron al darse cuenta que 3 metros más abajo se encontraba el convento de San Francisco, que existió entre el año 1712 y 1868. El 13 de agosto de ese mismo año, dicho convento fue derrumbado por el terremoto y posteriormente por un maremoto. Se cuenta que este convento, donde los franciscanos se comunicaban con diferentes monasterios y conventos, una historia subterránea que se tejía en los días del convento de San Francisco, un camino que llevaba a la iglesia de la Merced y otro que llevaba a distintas partes, nos muestran cómo mucho antes de que llegaran los chilenos a vivir a Arica, esta tierra ya tenía una ciudad oculta, con caminos, frailes y pilas de bautismo. Convivían en la tierra del Valle de Azapa. Hoy se asegura que es la verdadera historia de los ruidos que se escuchaban en el mercado y que lo decía abiertamente el señor Benítez.